¿Usted conoce Jesucristo como en una relación o solamente conoce hechos sobre Cristo? Vamos a aprender el significado del conocimiento de Jesucristo en el mensaje de hoy. Que el Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por medio de video para traer un mensaje de la palabra de Dios para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén, amén. Aleluya. Entonces vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Pedro en capítulo 1 y todavía estamos en versículo 5, pero vamos a enfocar en algo muy importante en este día, pero antes de llegar al estudio, vamos a pedir la presencia de Dios, porque no podemos entenderlo sin la presencia de Dios. Entonces vamos a orar. Amado Padre bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, muchísimas gracias por lo que tú has hecho para nosotros. Gracias que podemos adorarte, porque tú eres digno de nuestra acción. No hay nadie como ti, Señor. Nosotros existimos por medio de ti y después, pecando contra ti, nos salvó por medio de tu Jesucristo. Gracias por todo esto y para que podamos tener una relación contigo, Señor, para llamarte nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, Señor, por favor, quiero pedirte primero, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti. Pero, Señor, por favor, usa tu palabra en este día, para abrir nuestros corazones y nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes para nosotros, para que podamos ponerlo en práctica, últimamente para tu gloria, en la manera que estamos siendo conformados a la imagen de tu Jesucristo, Señor. Gracias por todo esto, Señor. Por favor, estés conmigo, con mi español, para que pueda predicar bien claro, para que la gente pueda entenderme, pero ayúdame para predicar exactamente lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias por todo. Y espero que tu nombre sea glorificado en este día y por medio de este mensaje. Gracias, Señor. Y estamos orando todo esto en el nombre de tu Hijo precioso Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Pedro, capítulo 1. Y espero que haya disfrutado el último mensaje cuando comenzamos a estudiar las virtudes esenciales en versículos 5, 6 y 7. Entonces vamos a continuar pero se me olvidó mencionar especialmente sobre versículos 5, 6 y 7 lo que vamos a encontrar, porque estamos andando muy despacio sobre Pero vamos a ir a la lectura primero, cual se encuentra otra vez en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 7, y después voy a mostrarle lo que vamos a ver en versículos 5, 6 y 7 durante nuestro estudio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la lectura, cual se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 al 7. Vea lo que dice Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido a la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén, hermanos. Entonces recuerda, lo que estamos estudiando es la manera que podemos llegar a nuestra madurez espiritual, cuál es últimamente siendo en la semejanza de Jesucristo. Pero vea, hay 3 pasos que vamos a ver en las diferentes virtudes esenciales. Y estamos en primera parte, en versículo 5, cuál es la base del carácter cristiano. Y este es en versículo 5, y vamos a ver, y las virtudes esenciales son virtud y conocimiento. Y en versículo 6 llegamos al segundo paso, cuál es la fortaleza intestinal del carácter cristiano. Y vamos a ver 3 virtudes en este, cuál es, en versículo 6, dominio propio, paciencia y piedad. Y cuando llegamos al versículo 7, vamos a llegar a la marca del carácter cristiano. Y las virtudes que están aquí en versículo 7 son afecto fraternal y amor. Entonces, vamos a hacer ese proceso poco a poco. Es muy importante ver exactamente lo que Pedro está diciendo para nosotros, para que podamos ponerlos en práctica y ser como Cristo para la gloria de Dios. Entonces, vamos a continuar en versículo 5 en la segunda virtud esencial, cuál es conocimiento. Vamos a ver, el título de este mensaje es Cultivando Conocimiento. Pedro continúa su desarrollo semejante a Cristo con la siguiente virtud, que añadir a nuestra búsqueda de la excelencia de la semejanza a Cristo. ¿Cuál es virtud? El conocimiento. La virtud o captar el corazón para Cristo, ser un discípulo, dedicar a ser un discípulo, conduce naturalmente al conocimiento o información del corazón acerca de Cristo. Vea, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este conocimiento no es una comprensión amplia del mundo en el que vivimos, sino más específicamente el conocimiento de Cristo y sus caminos. Sabemos que Pedro ve este conocimiento como el conocimiento de Cristo debido a cómo él termina esta carta. Ve el versículo 18 en capítulo 3. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces Pedro está enfocando a este conocimiento sobre Jesucristo, porque comenzamos con virtud es siendo como Jesucristo. Y vea, una comentarista afirmó que Pedro se refiere a información sobre Jesucristo y lo que le agrada. Es el tipo de conocimiento que proviene de leer, meditar y discutir como cristiano. Si queremos crecer en la semejanza de Cristo y su bondad,
tendremos hambre y deseo de crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Si queremos ser como Cristo, debemos tener el deseo para conocer a Cristo. Vea, el conocimiento de Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras, es el único punto de referencia externa confiable de cómo debemos vivir. Solamente podemos confiar en este libro para conocer quién es Cristo. Es un conocimiento personal y experimental de Cristo que nos proporciona todo lo que necesitamos para vida y piedad. Recuerda versículos 3 en capítulo 1. Es por eso que necesitamos definir el conocimiento como un entendimiento enseñado por Dios de la persona, la obra y los caminos de Jesucristo. Vean, los 12 discípulos de Jesucristo, al vivir con Él y escuchando durante 3 años y medio, aprendieron sus caminos. Les dijo Jesús que si escuchaban sus palabras y las cumplían, se volverían sabios. De manera similar, cualquier creyente que se decida a ser como Cristo y pase mucho tiempo con Jesucristo en su palabra, obteniendo conocimiento de Él y luego viviendo a la luz de ese conocimiento, también se volverá sabio. Debemos notar que la sabiduría y la semejanza a Cristo se consideran lo mismo en las Escrituras. Eso no debería sorprendernos, ya que Cristo mismo es llamado la sabiduría de Dios. Nota las palabras del Maestro acerca de cómo un hombre se vuelve sabio o semejante a Cristo en el Sermón del Monte. Este pasaje también muestra que un hombre que no actúa sobre el conocimiento de Dios sigue siendo un tonto o necio. Vamos a ir a Mateo 7, versículo 24 al 27. Vea lo que la palabra dice. Vea lo que la palabra dice. Cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquier que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande se ruina. Entonces, hermanos, vamos a estudiar este conocimiento que Pedro quiere que vamos a añadir a nuestra virtud o búsqueda de la excelencia de la semejanza de Cristo. Pero por medio de Mateo, vea lo que tenemos que ver. Vea, si queremos ser como Cristo y conocerle, tenemos que escuchar y obedecer sus palabras. Bueno, hermano, ese es el punto crucial en la enseñanza del maestro e implica varias cosas. Primero, enseña que la estabilidad de la sabiduría comienza a prestar atención a sus palabras. Un creyente que descuida la Biblia y la predicación regular de la palabra de Dios simplemente no lo logrará. Tampoco lo hará quien solo escucha sermones en los domingos y nada más. Su descuido de la palabra también revela que no está cultivando un propósito ordenado por Dios para llegar a ser como Cristo, que es tener virtud. No ha respondido a su llamado a ser un discípulo o su discipulado. Vea, nota la mentalidad de la palabra de Dios
de los hombres que están decididos a buscar a Dios. Ve lo que Job dijo en su libro en capítulo 23, versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que su comida. Vea lo que el autor del Salmo 119 dedicó al capítulo más largo del libro de los Salmos a la prioridad de las escrituras en su vida. Vea lo que él dijo en versículo 14 de Salmo 119. Me ha gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Sus caminos o palabras son más de toda la riqueza que podemos obtener. Y vean, en Proverbios 2, no tiene que ir, pero en Proverbios 2 describe el tipo de atención diligente y con propósito que se debe prestar a las palabras de Dios si uno quiere volverse sabio. Y no vamos a estudiar pero en su propio tiempo, por favor, lea Proverbios 2 para ver esta verdad. Esto dedicación a la palabra para conocerlo no es casual, tomando, dejándolo a leerlo, o si tiene tiempo para leer su Biblia. Esta actitud usted no debe tener. El discípulo que desea hacerse sabio como Cristo, hace de la lectura, memorizando, meditando y estudiando de la palabra una parte constante de su vida. No puede vivir sin este. Vea, no hay piedad sin este tipo de búsqueda seria de la mente de Dios en su palabra por parte de un creyente que está determinado diariamente que debe llegar a ser más como Cristo. Aunque un hombre puede decidir con todo su corazón que quiere llegar a ser como Cristo, su determinación será de corta duración y sus esfuerzos fracasarán a menos que esté seriamente cultivando un entendimiento enseñado por Dios de la persona, obra y caminos de Jesucristo. Este fracaso en agregar a su virtud conocimiento puede explicar por qué muchos bien intencionados entregas y consagraciones a Cristo fracasan en unos pocos días o semanas. El compromiso con la semejanza de Cristo debe alimentarse continuamente con el conocimiento de Cristo y sus caminos. Una vida centrada en Cristo es posible solo para el creyente llena de la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús enseña que el hombre que escucha sus palabras debe comprometerse a obedecer sus mandamientos. Debe actuar sobre ellos. Es por eso que el apóstol Santiago nos exhorta a ser hacedores y no solo oidores de la palabra. En capítulo 1 de Santiago, versículos 22 y 25. Tanto escuchar las palabras del Maestro como hacerlas requiere la humildad que vendrá a caracterizar al discípulo que se asemeja a su Maestro Jesucristo. Entonces, primera cosa para conocer Jesucristo es escuchar sus palabras y es obedecerlos. Segundo punto es cuando tenemos tenemos que desarrollar una filosofía bíblica del mundo. ¿Ok? Vea, un discípulo que pasa mucho tiempo estudiando las escrituras para aprender los caminos de su Maestro Jesucristo, desarrollará una filosofía bíblica o cosmovisión bíblica. Una filosofía bíblica del mundo es un marco conceptual para el pensamiento y la acción. Nos ayuda a entender
quiénes somos, explica de dónde venimos, nos dice a dónde vamos, nos declara qué es bueno y qué es malo, dicta cómo debemos actuar y nos prescribe qué es verdadero y qué es falso. En resumen, nos ayuda a darle sentido a nuestro mundo y le da sentido y dirección a nuestra existencia y nuestra moral. Un filosofía bíblico del mundo ve todo en el mundo a través de la lente de la persona, los propósitos y los planes de Dios. Hace referencia a la verdad fija más importante del universo, la existencia y la naturaleza de Dios, el Creador mismo. Su persona y obra es el único referente del que podemos orientarnos. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 11:36. Ve este. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y ve lo que Él dijo en Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Vean, hermanos, más específicamente un filosofía bíblico del mundo ve todo en el mundo a través de la lente de la persona, el propósito y los planes de Dios revelados a través de la persona de Jesucristo. Noten este pasaje en Colosenses 1:16-18 como Dios mismo pone a Jesucristo al frente y al centro de todo lo que ha hecho y está haciendo desde la creación hasta la redención final. Vea Colosenses 1:16-18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que han en los cielos y las que han en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este tipo de filosofía bíblica del mundo centrada en Cristo de la que estamos hablando es mucho más que preguntar ¿qué haría Jesús? Es más bien a preguntar ¿cómo así? ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué está haciendo hoy en la tierra? ¿Qué papel quiere Él que jueguen? ¿En qué tipo de persona desea Él que me convierta? ¿Cómo desea que vea las cosas temporales? ¿Cómo quiere Él que vea las cosas eternas? ¿Y qué importará realmente al final cuando me presente ante Él como mi juez? Vea, una filosofía bíblica del mundo comienza con el conocimiento de Cristo y sus caminos y responde a esas preguntas mostrándonos el cuadro completo y revelando la relación vital entre los asuntos eternos y temporales. Bien, hermanos, casi todos los errores en la vida y el carácter cristianos provienen de la ignorancia o la desobediencia a la prioridad divina de lo eterno sobre lo temporal. Una filosofía bíblica centrada en Cristo los coloca en el lugar que les corresponde y le da sentido y significado a nuestras vidas. La comprensión de un hombre de cómo se relaciona lo eterno y lo temporal y cuál tiene prioridad determinará si él funciona o no en este mundo con sabiduría, con semejanza a Cristo. Entonces, vea, para conocer a Cristo, obviamente tenemos que escuchar y obedecer sus palabras. Y con tenemos que desarrollar una filosofía bíblica hacia el mundo
entendiendo la diferencia y prioridad entre el eterno y el temporal. Pero con vamos a llegar al tercer punto, cual es, tenemos que tener la gran prioridad para tomar decisiones de estilo de vida sabiamente. Hermanos, la cultura moderna de hoy no es conocida por su sabiduría. No debe sorprendernos, ya que se ignora la parte más importante de la realidad. Falta un pieza importante de rompecabezas, la perspectiva eterna que Dios quiere que llevamos a cada decisión. Pablo lo dice de esta manera en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nota lo que comemos o bebemos son los particulares, los asuntos temporales. El haz todo para la gloria de Dios es el tema universal y eterno. Nota también como Pablo subordina lo temporal a lo universal. La sabiduría cristiana mantiene estos dos temas en su debida orden. Lo eterno triunfa sobre lo temporal, o lo universal triunfa sobre lo particular. Este es en sí mismo un principio universal eterno. No se puede ignorar sin grandes consecuencias para la criatura. Puede que a estas alturas esté pensando que todo este mensaje filosófico es demasiado profundo. Pero de hecho todos tenemos nuestra propia filosofía sobre cuestiones temporales y eternas. Y creemos cuál es el más importante y actuamos de manera coherente con esa creencia. Por ejemplo, pregúntese, ¿cuándo sufro, es decir, dolor físico o dolor relacional por traición, persecución o soledad, qué me parece más real o verdadero? ¿Mi dolor temporal o el Dios eterno y sus propósitos y planes para mí? Mira cómo lo expresa Pablo en 2 Corintios 4:16-18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastado, el interior no obstante se renueve en día, porque lleva tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O pregúntese, cuando me enfrento a una decisión, ¿el objeto o la situación temporal me parece más real o verdadero que el Dios eterno y sus propósitos y planes para mí? Vea, estoy hablando de decisiones como con quién casarme, dónde trabajar, dónde ir a la escuela, qué vocación perseguir, cómo gastar nuestro tiempo libre, si obedecer a las autoridades o no, qué comprar con nuestro dinero, cómo responder al ataque personal o el insulto de un compañero de trabajo o una tentación o cosas como así. Una vez más, cuando nos enfrentamos a este tipo de puntos de decisión, ¿qué nos parece más real o verdadero? ¿Lo temporal o lo eterno? Y de nosotros, en humildad, ¿subordinamos nuestras preocupaciones temporales a las preocupaciones eternas o no? La respuesta revelará cuán verdaderamente centrados en Cristo estamos, cuánta verdadera sabiduría tenemos.
Muchos creyentes de hoy están tomando decisiones muy equivocadas, particularmente cuando se tratan de cuestiones de estilo de vida. Como resultado, no viven una vida cristiana de manera diferente. Viven básicamente como el mundo, aunque eviten algunos de los excesos del mundo. Han llegado a crecer en el consumo moderado de alcohol. La desnudez, la sensualidad moderada, la blasfemia moderada, la codicia moderada, la inmoralidad moderada y el materialismo moderado. Es como, solamente poquito, no es muy malo. ¿Cómo llegaron a estas posiciones? Los cristianos no siempre se han mantenido en esas posiciones moderadas. El sistema mundial, principalmente a través de los medios de comunicación, los medios sociales, insensibiliza a las personas, incluido al pueblo de Dios, a los universales bíblicos, mientras los atrae a una búsqueda interminable de particulares en lugar de eternos. No solo se vuelven insensibles a las revelaciones de la verdad, la bondad y la belleza, sino que también se les priva de los mismos hábitos del corazón a la mente necesarios para reflexionar incluso sobre los universales. Un creyente que satura su vida con entretenimiento no puede concentrarse en su Biblia sin sentir gran aburrimiento e inquietud. No tiene la humildad ni la disciplina mental para hacerlo. En consecuencia, descuida su Biblia y la predicación sólida de la palabra y llena su vida de entretenidas distracciones que son posibles gracias a la era electrónica y conectado en la que vivimos. Si ignorancia o rechazo de los asuntos universales y eternos se evidencia en muchas de las discusiones sobre los temas del estilo de vida cristiano de hoy. Muchos intentan discutir los detalles de los estilos musicales, las normas de vestimenta, el consumo de alcohol, las oposiciones de entretenimiento y las preferencias sexuales, sin ver los universales con los que esos problemas están conectados. El resultado es una gran confusión e ineficacia para el reino de Cristo. Además, hoy en día, muchos creyentes que tienen una comprensión errónea de la libertad cristiana creen que a menos que la Biblia prohíbe algo específicamente, tiene el ánimo de seguirlo. Pablo no tiene la mentalidad necesaria. Nos forjó los principios cruciales de la libertad cristiana en sus libros de los Romanos y la segunda carta a los Corintios. Aunque el trozo o pedazo de carne en particular, temporal, que estaba en su plato no era malo en sí mismo, Pablo no lo consumiría si comerlo violaba algún principio universal o eterno. La preocupación por el bienestar espiritual de los demás y el control que algo pudiera tener sobre su vida triunfó sobre su propia libertad. Y cualquier obstáculo a la efectividad del Evangelio, la pura inutilidad de una actividad o el fracaso de una actividad para edificar a otro fue suficientemente para él para eliminarlo también de su agenda. Pablo vivió según los grandes mandamientos: ama a Dios y a tu prójimo. Estos mandamientos encarnan principios universales y Pablo no permitiría que ningún particular
de su vida temporal violara una verdad universal, una eterna. Como vivía para los asuntos eternos, tenía toda libertad para eliminar de su vida cualquier asunto temporal. No estaba esclavizado a sus propios deseos. Fue salvado del poder del pecado y puede resistir este. Este es el significado de la libertad cristiana. Hoy en día la mentalidad es enorme. La razón principal es que los creyentes no han seguido la primera advertencia de Pedro de agregar o añadir a su fe arete, la búsqueda de la excelencia de la semejanza de Cristo. No están navegando por una referencia externa, Dios y la palabra. No han respondido al llamado de Cristo a ser un discípulo y escuchar y hacer sus palabras para ser como Él. Para llegar a ser como Cristo no es una prioridad. Tampoco lo es cultivar el conocimiento de la persona, obra y caminos de Jesucristo. No tiene este deseo para ser como Cristo y conocer a Cristo. Dado que no pasa mucho tiempo en la palabra cultivando el conocimiento de Cristo, no poseen ni comprenden cómo las verdades eternas que regulan nuestra visión y uso de los asuntos temporales de la vida, que es la esencia de la sabiduría. Tampoco se someterán a lo que aprenden. El resultado es que sus vidas tienen poco impacto para Cristo en nuestra cultura. Hermanos, una pregunta. ¿Usted o su iglesia que asisten tiene un impacto en la cultura que viven? ¿Tiene un impacto en el pueblo o el barrio que está en? Si no, no está desarrollando la semejanza de Cristo en la vida individual o en la vida en la iglesia. Vean, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día con este. El problema es que se contentan con escuchar un sermón del domingo y eso es todo. El liderazgo de la iglesia también se contenta con dar un mensaje el domingo y nada más, sin estar realmente preocupado por su rebaño al ayudarlos a cultivar este conocimiento durante el resto de la semana. Porque ellos mismos no están preocupados por cultivar este conocimiento en sí mismos. Debido a esto, tenemos cristianos débiles, iglesias débiles y líderes débiles. Entonces, vean, hermanos, para conocer a Jesucristo, tenemos que escuchar y obedecer sus palabras. Tenemos que desarrollar una filosofía bíblica del mundo. Y tenemos la gran prioridad para tomar decisiones del estilo de vida sabiamente, entendiendo la diferencia y prioridad entre el eterno y temporal, el universal y el particular. Pero vamos a ver el último punto, el cuarto punto, cuál es las calificaciones para volverse sabio. Hay calificaciones en la Biblia para ser sabio. Vamos a verlo. Vea, la sabiduría es posesión de quien quiere conocer a Cristo porque quiere ser como Cristo. En otras palabras, cultiva el conocimiento porque está cultivando la búsqueda de la excelencia de la semejanza a Cristo. Esto es importante porque Dios no revelará conocimiento sobre sí mismo con entendimiento iluminado a una persona que no tenga la intención de usar ese conocimiento de Cristo para llegar a ser como Cristo. Nota lo que decimos Salomón en Proverbios 2, versículos 6 al 7.
Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Esencialmente, afirma que hay una calificación moral para la sabiduría. Proverbios enseña que si un hombre no es bueno, no puede volverse sabio. Es decir, si no tiene corazón para lo que es santo, ha rechazado la esencia de la sabiduría. Dios da sabiduría a los rectos, a aquellos que están dispuestos a usarlo, que aprenden de él para representarlo mejor al caminar en justicia. Es por eso que un creyente puede asistir en una iglesia durante muchos años, crecer en una familia cristiana y sin embargo calificar como uno de los tontos o necios en Proverbios. Él ha visto los hechos que ha aprendido acerca de Dios y su palabra como detalles y nada más. Eran piezas de información que necesitaba para adaptarse a un entorno religioso, pero no las abrazó como universales que deben regular todo lo que hacía como discípulo de Jesucristo. Él no escuchó las palabras de Dios con ninguna intención comprometida de hacerlas. En consecuencia, nunca llegó a ser sabio. Él sufrirá la misma frustración desconectado del mundo incrédulo que lo rodea y no sabrá por qué. Pensará que el problema está en el sistema legalista de su iglesia. No comprende que los sentimientos atrapados, inquietos y vacíos que están experimentando son el resultado de su propia desconexión de la vida que Dios quería que viviera como oyente y hacedora de la palabra. Veo un ejemplo. Los pastores temerosos de Dios encarcelados en gulags rusos antes de la caída del comunismo no experimentaron una agitación incansable porque fueron restringidos de muchas formas inhumanas, anhelaban a estar con sus familias y adorar con sus compañeros creyentes, pero no estaban frustrados con la vida ni experimentando el profundo vacío del cristiano promedio de hoy. Sus vidas en la cárcel testificaron que Dios ciertamente ha provisto todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento de Jesucristo. Dado que sus vidas estaban continuamente conectados al punto de referencia externa del Dios eterno, ellos eran estables y gozosos. El sentimiento aprisionado del creyente normal hoy es el resultado de vacío dentro de él causado por su propia obesidad con lo temporal. Su vacío no es el resultado de las estructuras, el medio ambiente y las personas que lo rodean. Se ha alejado de Jesucristo y ha buscado satisfacción en otra manera. Vea uno de mis favoritos versículos en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que está sucediendo en los cristianos hoy en día, especialmente en la iglesia. Entonces tenemos que andar con cuidado, tenemos que desarrollar nuestro conocimiento, tenemos que añadir nuestra fe, virtud, la búsqueda de la excelencia de la semejanza de Cristo
y a este añadir el conocimiento de Cristo, cual es siendo enseñado por Dios para entender la persona, la obra y los caminos de Jesucristo. Entonces, hermanos, vea, en conclusión, la sabiduría es por tanto comunión y conocimiento. Es el producto de la interacción entre un hombre que busca a Dios y su Salvador a través de la palabra de Dios. Uno de mis favoritos autores, A. W. Tozer, lo expresó de esta manera. Para millones de cristianos, Dios no es más real de lo que es para los incrédulos. Van por la vida tratando de amar una idea y ser leales a un mero principio. Una personalidad amorosa domina la Biblia, camina entre los árboles del jardín y respira fragancia sobre cada escena. Siempre una persona viva está presente, hablando, suplicando, amando, trabajando y manifestándose cuando y donde su pueblo tenga la receptividad necesaria para recibir las manifestaciones. Nos queda pensar en estas verdades y orar por ellos hasta que comience a brillar en nosotros. Si cooperamos con Él en amorosa obediencia, Dios se manifestará a nosotros y esta manifestación será la diferencia entre un cristiano nominal y una vida radiante con la luz de su rostro. Esto es lo que Pedro quiere que experimentemos. Quiere que seamos fructíferos en el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento pleno es el resultado de mucha interacción con Cristo acerca del conocimiento de su persona, obra y caminos. Este es el primer paso de la santificación, el proceso de llegar a ser como Cristo. Todo esto está implícito en el mandamiento de Cristo de escuchar sus palabras en Mateo 7. ¿Cómo puede ver? El deseo de perseguir la excelencia de la semejanza a Cristo flaqueará si no se nutre cultivando el conocimiento de la persona, la obra y los caminos de Jesucristo a través de una vida devocional constante en la palabra de Dios. Sin el punto de referencia eterno y externo de las Escrituras y la humildad para obedecerlas, nuestra experiencia cristiana gravitará hacia los detalles temporales del mundo impío que nos rodea. Debemos agregar conocimiento a arete. Hermanos, este es el punto. Si no estamos desarrollando nuestro conocimiento por medio de palabra y enfocando en las cosas eternal, vamos a ir por el mundo y las cosas particulares y temporal. Y vea, hermanos, por favor, si usted no tiene relación con Dios, por favor, corre a Dios, corre a Cristo en ese momento para recibir salvación. Porque si no tiene fe, no puede desarrollar o añadir a su fe el deseo para ser como Cristo y sin esto no puede conocer a Cristo. Vea, esta es una advertencia muy importante para nosotros. Para examinar nuestras vidas, para ver si en realidad estamos en Cristo o no. Vea lo que está enfocando en las cosas eternal o temporal. Vea, un predicador, Charles Spurgeon, dijo sobre la primera venida y segunda venida de Cristo y pienso que es bueno para nosotros escuchar para motivarnos para chequear nuestras vidas espirituales. Escucha lo que él dijo sobre la segunda venida de Cristo y vea si usted está listo para Él habló del Malaquías 3:2 donde dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Él dijo, su primera venida fue sin esplendor externo ni demostración del poder. Y sin embargo, en verdad, pocos pudieron soportar su poder de prueba.
Herodes y todo Jerusalén con él se emocionaron con la noticia del maravilloso nacimiento. Los que se suponían que lo estaban esperando demuestran la falacia de sus profesiones al rechazarlo cuando llegó. Su vida en la tierra fue un abanico de aventar que probó el gran montón de la profesión religiosa, y pocos pudieron soportar el proceso. Pero, ¿cuál será su segunda venida? ¿Qué pecador puede soportar pensar en ello? Él herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Cuando en su humillación dijo a los soldados, yo soy, ellos cayeron hacia atrás. ¿Cuál será el terror de sus enemigos cuando se revele más plenamente como el yo soy? Su muerte sacudió la tierra y oscureció el cielo. ¿Cuál será el terrible esplendor de ese día en el que, como Salvador vivo, convocará a vivos y muertos ante él? Ojalá los terrores del Señor persuadieran a los hombres a abandonar sus pecados y el mundo y besar al Hijo para que no se enojara, para dejar el temporal para el universal o el eterno. Aunque es un cordero, es todavía el león de la tribu de Judá, que despedaza la presa. Y aunque no quebranta la caña cascada, quebrantará a sus enemigos con vara de hierro, y los despedazará como vacía del alfarero. Ningún de sus enemigos resistirá la tempestad de su ira, ni se esconderá del granizo de su indignación. Pero su amado pueblo, lavado con sangre, espera su apelación con gozo y espera soportarlo sin temor. A ellos se siente como refinador incluso ahora, y cuando los haya probado, saldrán como oro. Escudriñémonos hoy y aseguremos nuestro llamado y elección para que la venida del Señor no causa presagios oscuros en nuestra mente. Oh, por la gracia de desechar toda hipocresía y ser hallado en él sincero y sin reproche el día de su aparición. Hermanos, es tiempo para dejar nuestra hipocresía, nuestra religión, y comienza con una relación con Dios y con Jesucristo. Primero por medio de fe, añadiendo a esta fe virtud, cual es búsqueda de la excelencia de la semejanza de Cristo, deseo para ser un discípulo de Cristo, y por eso el conocimiento de Cristo. Buscando la palabra de Dios, siendo enseñado por Dios para entender quién es Cristo y para tener una relación más profunda, más íntima con Él. Este es el base de nuestra madurez espiritual, nuestra santificación para ser como Cristo. Hemos visto que tenemos que andar nuestra fe, virtud y virtud, conocimiento. Entonces, ¿tiene una relación con Dios o no? Por favor, si no, corre a Dios, corre a Cristo en este día, porque hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Amado Padre y bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra que es bien claro que es lo que necesitamos. Gracias que la verdad puede ser duro, pero la verdad puede liberarnos de nuestra esclavitud, del mundo, del pecado, de las mentiras y de nuestra hipocresía y nuestra religión, para que podamos tener liberación del pecado y tener una relación contigo, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho para nosotros en tu Hijo Jesucristo, por medio de la cruz y su resurrección. Por favor, Señor, usa este mensaje para tu gloria en los corazones y ayúdanos
para desarrollar nuestro conocimiento de Jesucristo, para tu gloria primeramente y para nuestra santificación, siendo conformado en la imagen de tu Jesucristo. Últimamente, otra vez para tu gloria, Señor. Gracias por todo. Por favor, ayúdanos cada día para estar en tu palabra, para estudiarlo, entenderlo y abra nuestros corazones y mentes para hacerlo, para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces espero que haya disfrutado este mensaje, que ha aprendido mucho por la palabra de Dios y tal vez por este guapo gringo, ¿eh? Pero no, hermanos, espero que todos conozcan Cristo como así. Sin este conocimiento estamos perdidos. Por favor, haga una examinación de su vida espiritual para ver si este es así o no. Pero hermanos, estoy orando para ustedes. Estoy orando para todo lo que está sucediendo en Costa Rica y con la lluvia, el camino a mi casa es fatal. Casi mi carro no puede pasar, pero estoy continuando orando para el ministerio que Dios está llamándome y los otros y estoy planeando tal vez en noviembre cuando la lluvia pasa podemos reunir y planear lo que queremos hacer para la gloria de Dios y continúa a orar para nosotros y que Dios va a guiarnos para su gloria, ¿ok? Entonces, bueno, y gracias a Dios tengo un regalo para usted por medio de mi esposa y mi hija Alicia. Ellos van a hacer una canción para la gloria de Dios y para su ánimo. Entonces disfrute y como continúa a estudiar la Biblia y continúa a desarrollar su conocimiento de Dios y su relación con Dios para la gloria de Dios. Amén, amén. Entonces hasta la próxima mensaje. Que el Señor le bendiga. Amén.